para la adoración y vamos a pedirle al Señor que esté bendiciendo este tiempo todos juntos, que Él sea honrado en todo, exaltado en todo y que podamos tener un buen tiempo adorando al Señor esta mañana. Padre, queremos exaltar tu nombre esta mañana y tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza y por eso estamos aquí en esta mañana unidos como iglesia, algunos aquí, otros desde sus hogares, pero en un mismo espíritu, deseando adorarte a ti, deseando exaltar tu nombre y que tú en todo lo que hagamos esta mañana aquí, tú recibas la honra y la gloria, Señor. Bendice el tiempo de cánticos, el tiempo en tu palabra también, que tú nos estés hablando, dirigiendo, tocando nuestros corazones, Señor. Te ruego por la iglesia en este tiempo, Señor. Gracias porque algunos podemos estar aquí, pero extrañamos a aquellos que no están. Y quisiéramos que estuvieran con nosotros, entendiendo la situación. Pedimos que tú nos des sabiduría para saber cuándo será ese tiempo en que los hermanos podamos estar todos juntos nuevamente, Señor. Tú estés obrando para que eso se pueda dar pronto. Gracias, Padre, por los ministerios que se están llevando adelante, Señor, y rogamos por sabiduría para saber cómo hacerlos de la mejor manera posible, cuidándonos, pero también entendiendo la necesidad de estar dando tu palabra a estos niños y adolescentes. Y, Padre, entendemos que el Evangelio es esencial y por eso no podemos dejar de darlo y de predicarlo, Señor, donde estemos, aquí en la iglesia o en nuestros trabajos, lugares de estudio, lugares a donde vamos, Señor. Pedimos que nos des más y más carga por las almas a nuestro alrededor para que ellas también puedan escuchar la verdad del Evangelio y venir a Cristo, el único que puede salvarnos y salvarlos de su condición de pecadores. Y gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Bendícenos ahora, danos un buen tiempo juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, buenos días para todos. Les voy a invitar a los que están aquí presentes a ponerse de pie y todos juntos entonar el 387, Dulce Comunión. Yeah.
pueden tomar asiento. Muy bien, continuamos, antes de pasar a la predicación, con el 388. Hay momentos... Adelante. Buenos días para todos que estamos aquí, los que nos acompañan en esta mañana. Agradecidos sin duda por este tiempo. Gracias a nuestro hermano Nacho podemos estar en contacto a través del Facebook. Así que agradecidos por su trabajo, por la música, por los hermanos que dirigen. Sin duda que la iglesia continúa avanzando y eso es bueno. Gracias a Dios por esto. Hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias. En el libro de Hechos estamos teniendo el estudio allí. Así que vamos a continuar en esta mañana. Hechos, capítulo 7, versículo 59. Vamos a comenzar la lectura de este pasaje. Hechos 7, 59. Dice así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hasta allí la lectura. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte nuevamente gracias en este día, en esta mañana, porque es tu día, porque tú nos has invitado a que nos congreguemos, a que nos reunamos en tu nombre para celebrar la vida, para celebrar nuestra relación contigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es nuestro alimento, nuestra luz, nuestra guía. Gracias, Dios, porque tú nos hablas a través de ella y oramos, rogando que en esta mañana suplas nuestra necesidad de ti, Señor.
no solamente a nosotros los que estamos aquí, sino los que nos escuchan, los que nos acompañan desde sus hogares. Padre, habla a sus corazones, toca sus vidas, transforma sus vidas para siempre, como lo has hecho con nosotros y con tantos de tus hijos en lo que va de la historia, Señor. Ayúdanos, esfuérzanos, danos un buen tiempo, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. En esta sección del libro podemos decir que estamos frente a una nueva etapa que la iglesia estaba llevando adelante, una nueva etapa. El Evangelio había hecho una gran transformación en la vida de hombres como Pedro, como Juan, pescadores, hombres sencillos, sin letras, hombres del vulgo, sin ninguna preparación, como sí la tenían los eruditos y los ancianos de aquel lugar. El Evangelio había llegado a sus vidas y había hecho una gran transformación en ellos. Después ese Evangelio, a través de ellos, llegó a miles de personas que vivían allí en Jerusalén o que simplemente pasaban por aquel lugar, y había también transformado la vida de todas estas personas. Ahora bien, el Evangelio debía avanzar. El plan de ruta de Dios debía continuar avanzando. Y sin duda, si nos preguntaran hoy a nosotros de qué forma nos parece que el Evangelio tendría que avanzar. Si hoy juntáramos a la iglesia Siloé para consultarle acerca de este tema, hermanos, ¿de qué forma podríamos hacer que el Evangelio avance? Bueno, sin duda que se nos ocurrirían muchas cosas. Invitaríamos a un gran evangelista, haríamos un gran trabajo de producción, invitaríamos músicos, el mejor coro del mundo, y alquilaríamos el estadio más grande que existiera y llenaríamos de gente ese lugar para poder predicarles el Evangelio. O quizás alguno más temerario diría, bueno, tendríamos que hablar de la sanidad, de la prosperidad, porque esas cosas a la gente le gusta y podríamos llenar muchos lugares con esa clase de temas. A muchos de nosotros quizás se nos podría llegar a ocurrir esa clase de ideas, pero no era ese el plan que Dios tenía para el avance del Evangelio. Los planes de Dios eran muy distintos. Si hoy le preguntáramos a Dios, recién estábamos charlando con un hermano de ese tema, Señor, ¿qué te parece a ti? ¿De qué forma el Evangelio podría avanzar? Dios nos diría, bueno, la forma que yo tengo para que el Evangelio avance es de que uno de los hijos más fieles y celosos de mi obra que tengo actualmente muera lapidado. ¿Cómo? Ese sería uno de mis planes para que el Evangelio avance. Otro de mis planes, que el hombre más fiero y celoso de la ley de Moisés, que fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los más perversos de su época, los persiga y los arranque de sus propias casas y los meta en la cárcel. Esa sería otra de las formas que yo tengo, diría Dios, para que el Evangelio avance. Y también que los esparzan, que los persigan, que ustedes se vayan de sus hogares, dejen sus casas y se vayan por allí. Esa sería otra de las formas. Este, mis hermanos, es el plan de Dios, según el texto que tenemos delante, para que el Evangelio avance. Ese es el plan que Dios marcó ante la mirada atónita de nuestros razonamientos. Ese fue el camino indicado, un camino que a la postre llegaría a los que estamos aquí, a todos nosotros y al mundo entero. Por lo tanto, la muerte de Esteban no fue una casualidad, no fue una tragedia o un retraso para el avance del Evangelio. Este hombre estaba realmente cumpliendo la voluntad de Dios y predicando el Evangelio. Y de un momento a otro Dios lo hizo callar. Y Dios nos dice que de esa forma Él iba a hacer que el Evangelio avanzara. La muerte de Esteban llevó a que miles
conocieran al verdadero Dios. La salvación entonces ya había llegado a los gentiles y ahora dentro del seno de la iglesia cohabitaban juntos gentiles y judíos. Bueno, ese plan de Dios continuaba. Y ahora el evangelio que ya había llegado a Jerusalén debía salir de allí. Debía salir de aquel lugar y llegar a lugares gentiles, como Samaria, por ejemplo. Lugares donde el Dios no era conocido, el único y verdadero Dios. Ese era el plan de Dios. No solamente dentro de la iglesia, sino que ahora se expandiera su plan, se expandiera el evangelio y pudiese alcanzar también a los gentiles en otras partes del mundo. Por eso, hermanos, el avance del evangelio lo vemos en primer lugar, como decíamos, por la muerte de Esteban. Decía el versículo que acabamos de leer: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La imagen de un hombre orando mientras lo apedreaban fue sin duda un gran impacto en aquel momento y en aquel lugar. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura. Por eso podemos, al ver la figura de este hombre allí muriendo, podemos ver que él tenía los ojos, su mirada puesta en el lugar correcto. Dice que 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Allí estaba él. No era una situación muy cómoda para nuestro hermano. Sin embargo, él tenía puesto sus ojos en el cielo. También no solamente tenía su mirada en el lugar correcto, sino que sus palabras eran las correctas. Él, mientras estaba allí muriendo, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta sus pecados. ¿Se dan cuenta? No estaba clamando por su vida. No estaba rogando: Señor, líbrame de esto. Yo quiero seguir sirviéndote. Yo quiero seguir predicando. Era lo que estaba haciendo cuando me apresaron. Quiero continuar con mi vida de esta forma. Él no oró de esa manera. Él no estaba pidiendo, clamando, intercediendo por su vida. De cierta forma podemos ver un tipo de lo que fue Jesucristo en la cruz, no clamando ni suplicando por su vida, sino por la de los demás. Por lo tanto, sus palabras eran las correctas, su postura era la correcta. Dice que de rodillas clamó a gran voz: Señor Jesús. Los que estaban de pie eran los que tenían piedras en las manos, pero él estaba de rodillas, clamando. Su actitud era la correcta. Esa clase de siervos es la que Dios necesita, aunque esté muriendo. Pero esa figura, ese momento y ese lugar impactaron a muchos. Esteban se inclina, pero no para morir. Se inclina para interceder por sus asesinos y para ofrecerles vida. Se inclina y le llama Señor Jesús a aquel que lo escucha y a aquel que lo recibe. Y al igual que el mismo Jesús, se entrega a una santa calma en brazos de aquel que un día lo rescató de la muerte para darle vida. Su muerte, sin duda, detuvo sus piernas y su corazón, pero hizo que otras piernas y que otros corazones despertaran. La palabra dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Parece que estos hombres piadosos, estos judíos piadosos, tenían una secreta inclinación hacia el cristianismo, pero por temor a los ancianos, por temor al Sanedrín, no lo decían públicamente. Bueno, estos hombres ahora estaban honrando la inocencia de aquel que había sido apedreado. Algunos incluso podían ser amigos de Esteban o familiares de él,
que habían sido claramente impactados con lo que estaba ocurriendo. De todas formas, la ley de Moisés requería que todo aquel que era ejecutado fuera enterrado como los demás, según Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Y al igual que Nicodemo y José de Arimatea, los cuales no eran discípulos declarados de Jesús, así hicieron estos, enterrando y honrando la vida de Esteban. Pero la muerte de Esteban no fue lo único que Dios usó para que el Evangelio avanzara, sino que también, aunque nos parezca extraño, por la persecución de este hombre llamado Saulo. Versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Algunos dicen que este hombre, Saulo, comenzó a ser útil en las manos del Señor cuando se transformó en el apóstol Pablo. Pero hermano, yo digo que fue antes. Antes de que fuera el apóstol Pablo, ya estaba siendo usado por Dios para el avance del Evangelio. Y esto es lo hermoso de los designios de Dios. Sus planes van según lo que ya está previsto y planeado. No hay razonamientos lógicos en el obrar de Dios. Solo su mano sabia y divina provee el acceso para la ruta que debe ser trazada. Hermanos, que esto sirva para nuestra vida. No podemos razonar o discutir con Dios. Sí, Él nos hace entender su voluntad, pero no en base a razonamientos, en base a su Santo Espíritu. Él nos cuenta y nos enseña y nos instruye en cómo es su voluntad para nuestra vida. Parece increíble que este hombre fuera más adelante ese instrumento divino que el mismo libro de Hechos lo va a mostrar. El texto dice que Saulo consentía en su muerte. Y estas palabras nos hablan del odio que tenía Saulo hacia estos hombres que estaban, según ellos, confundiendo al pueblo y torciendo al pueblo hacia esta nueva enseñanza que ellos no entendían. La palabra consentía, que aquí utiliza la Escritura, significa estar de acuerdo, pero no en esta acción específicamente, sino que este verbo habla de una acción continua. Consentía significa que Saulo estaba de acuerdo en la muerte de Esteban, pero él quería más muertes todavía. Que continuáramos con esto, que esto está bien, decía él. Consentir significaba, acepto, está bien lo que estamos haciendo, vamos a seguirlo haciendo. Es importante destacar, hermanos, que cuando leemos aquí, consentía en su muerte, esta palabra muerte no es la palabra thanatos que se utilizaba en el griego para hablar de esta palabra muerte, sino que es la palabra anairesis, que significa asesinato, no muerte. Por lo tanto, Saulo no estaba de acuerdo en la muerte, estaba de acuerdo en el asesinato, en el crimen que se estaba cometiendo con este hombre, con Esteban. Él estaba dando su aprobación a lo que se estaba cometiendo. Tal fue la osadía de Saulo, que ni siquiera respetaba la privacidad de los hogares, sino que él se metía en las casas y arrancaba del propio seno del hogar a estas personas para meterlas en la cárcel. Lo hacía con violencia. La frase, cuando la palabra habla, y quizás a ustedes les parece que estoy siendo duro con Saulo, pero es lo que la Escritura habla de él. Dios quiso que esto estuviera aquí. Dice que él asolaba a la iglesia. Hermanos, esta frase, asolaba a la iglesia, da la idea, según está escrito aquí, ellos lo entendían así, da la idea de un jabalí furioso entrando y arrasando con las viñas enteras que ellos tenían. Era el gran mal que ellos tenían en aquella época y utilizaban esta frase. Este animal nos está
asolando. Y cuando se habla de Saulo, que asolaba a la iglesia, trae a la imagen este jabalí furioso entrando y arrasando con toda la viña que ellos tenían. El salmista lo grafica muy bien cuando clama a Dios por la viña que Dios mismo plantó. El Salmo dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, pero ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Saulo estaba devorando y destrozando la esperanza de miles de cristianos y los perseguía con implacable violencia. Hermanos, quiero que recuerden esto, que estamos hablando de este hombre, para que cuando llegue la hora de conocer al apóstol Pablo, le demos la magnitud que ese milagro tiene. ¿A quién Dios salvó y en quién transformó? ¿Quién era y qué hacía? Y lo que Dios hizo en su vida. No me gusta espiritualizar los textos, no es homiléticamente correcto, pero en este caso no puedo dejar de pensar en mi propia vida. Yo estaba de acuerdo con el asesinato del justo, del Salvador del mundo, del que a la postre sería después mi Salvador. Yo quería arrancar de mi mente y de mi entorno al Santo de Israel, que tantas veces me hablaron, de pequeño, al que me amó y me lavó con su sangre. Pero por más que hice todo lo posible o lo imposible, Jesús me estaba esperando en el camino, frenó mis pasos y me salvó, así como hizo con el apóstol Pablo. El avance del Evangelio entonces comenzó con Esteban, continuó con Saulo de Tarso, pero no termina allí. El texto también nos habla de otro medio por el cual Dios utilizó para el avance del Evangelio, y eran los esparcidos. Versículo 1 nos habla de ellos, dice: todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La Escritura dice que usa esta expresión, en aquel día hubo gran persecución. Y esta frase es literal. Parece que inmediatamente después del apedreamiento y muerte de Esteban, parece que se levantó una gran turba contra los cristianos y dijeron: debemos ir contra ellos. Y en ese mismo día comenzó una gran persecución. Mientras algunos enterraban al justo, a Esteban, otros comenzaban a levantar a sublevarse a esta turba de personas violentas contra los cristianos. La muerte de Esteban hizo que se levantara entonces una gran revuelta llena de sed, de sangre, y querían seguir matando a los cristianos. Esa fue la primera dispersión de cristianos, que los llevó por toda la tierra, dice el texto, de Judea y de Samaria. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Miles salieron ese día de Jerusalén. Hermanos, pensemos en esta figura. Miles que habían sido salvos por la palabra del Evangelio, salían de aquel lugar. Miles estaban huyendo, pero no huyendo para esconderse, temerosos de morir. Huían para predicar el Evangelio. Eso es una figura de lo que es la santificación. Todo hijo verdadero, toda nueva criatura que ha nacido otra vez, huye del pecado, huye de lo que lo está perjudicando para predicar el Evangelio. Eso es lo que necesitamos, hermanos, pedirle a Dios que nos santifique, que nos haga huir verdaderamente de lo que nos afecta, para que seamos usados por sus manos. La palabra dice que iban por todas partes entonces, por todas partes predicando el Evangelio. Hermanos, yo no sé exactamente
la fecha, no sé exactamente el día que ellos salieron de aquel lugar, pero ese día tendría que ser de fiesta, de celebración para nosotros. Porque ese día es donde comienza la propagación del verdadero evangelio, el que hoy tú y yo conocemos. Hermanos, muchos de ellos murieron predicando el evangelio. Hebreos nos dice, hablando de los héroes de la fe, nos dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué hermoso ese texto. Miles salieron de aquel lugar, de Jerusalén, dejando familia, dejando sus vidas, porque ellos no anhelaban esa patria, anhelaban una mejor. Por lo tanto, dice la Escritura, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. La oración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, también habla de esto. Esa oración comienza a volverse real en este texto. El Señor decía, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No sabemos sus nombres, quiénes eran los esparcidos. Sabemos que eran muchos, 3.000, 4.000, 5.000. Por la palabra de ellos es que conocemos al Señor. Esa fue otra de las formas por las cuales Dios usó para la propagación del Evangelio. Otra muestra más de su misericordia. No se quedó allí, en Jerusalén. Aunque muchos hubiesen querido que eso fuera así, Dios dijo, no, el Evangelio ha de propagarse. Gracias, Señor, por tu oración de Juan 17. Gracias, Dios, por Esteban. Gracias por Saulo de Tarso. Gracias por los esparcidos. Gracias por los instrumentos que usaste para que yo conozca el verdadero Evangelio. Esa es una buena oración que podemos hacer, hermanos. Y hoy quizás el Evangelio te alcance a ti también. No puedo verte del otro lado, pero tú me estás viendo y escuchando. No te resistas más. Recuerda las palabras del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Allí donde estás, ruega a Dios que el verdadero evangelio te llegue a ti también. Que la muerte de Esteban, que la muerte de estos miles, que el plan de Dios realmente, que tú estés en medio del plan de Dios. Rogamos a Dios por esto, hermanos. Y hermoso el pasaje que hemos compartido hoy, sin duda, porque no nos habla de Esteban, no nos habla de Saulo, no nos habla de los esparcidos, nos habla de cómo Dios hace las cosas. Nos permite conocer mucho más a este Dios maravilloso, que se muestra, que se revela a nosotros y nos cuenta cómo es y cómo obra y cómo hace que el Evangelio se propague. Dios bendiga su palabra y nos podamos encontrar entonces nuevamente para poder compartir de ella, ¿sí? Vamos a orar.
Padre, queremos darte gracias nuevamente porque tu palabra es verdad, porque ella nos salvó, ella nos hizo conocerte. Gracias porque fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz y su preciosa sangre que nuestros pecados fueron cubiertos. Padre, gracias porque ahora tú nos ves hermosos delante de ti por los méritos de Cristo. ¿Cuánto rogamos en esta mañana que el verdadero evangelio, el que da libertad, no el que mantiene cautivo a las personas en un dogma, en una religión, sino el que da libertad de conocerte, el verdadero evangelio que salva, Padre, que pueda llegar a los corazones que hoy nos están escuchando. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el mismo Dios que antes de morir le mostró a Esteban tu gloria. Padre, y con rostro como de ángel, él pudo maravillarse y apreciar esa visión antes de partir. Gracias, Padre, por la fe y la valentía que le diste a nuestro hermano y a los tantos miles que fueron tras de él. Señor, bendice tu palabra, que tenga cabida en nuestros corazones. Ayúdanos a que sea así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juan José, por el mensaje. Gran ejemplo, el de Esteban, sin duda. Y pensando lo que sucedió aquí, ¿no? Se me ocurrió mirar más adelante en Hechos 17, el versículo 6. Pablo y Silas estaban en Tesalónica, estos adelantándonos. Y dice, versículo 6, pero no hallándolos trajeron a Jasón. Y al final dice, estos, la gente gritaba diciendo, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y lo que recién nos escuchamos de estas personas que fueron esparcidos, el mundo los ve como que trastornaron el mundo entero. Lo que trajeron fueron la luz al mundo entero. Y gracias a Dios por estos hermanos que hicieron lo que nosotros tenemos que hacer, como escuchamos hoy, ¿no? Y Juan José dio la invitación a aquella persona que necesita tener esta relación con Cristo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Aquí o en sus hogares donde estén, el Señor está deseando salvar a aquellos que todavía están sin Cristo. Entonces vamos a tener un tiempo ahora para que cada uno a solas con el Señor pueda estar respondiendo. Si alguien necesita hablar con alguien porque necesita resolver este asunto en su propia vida, de no estar seguro de su destino cuando muera, estamos a disposición también. No quiero incomodar a nadie, pero si alguien lo quiere hacer, sin duda que el Señor está deseando tener ese encuentro personal con cada uno aquí. Entonces vamos a tener un tiempo mientras escuchamos la música de responder al mensaje de esta mañana. Gracias, Señor, sin duda por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú nos has dado esta mañana. Gracias por la forma en que Juan José lo presentó y con tanta claridad y desafiándonos, sin duda, Señor, a vivir dispuestos como Esteban a dar nuestras vidas por ti, Señor, sabiendo que es la única forma en que podemos vivir para ti, viendo todo lo que tú has hecho por nosotros, que es imposible pagarlo, incluso con nuestras vidas.
Gracias, Padre, por que la iglesia de ese momento, la iglesia de Jerusalén, fue una iglesia activa, dispuestas a sacrificarse por el avance del Evangelio. Y Padre, aún en el medio de la persecución, nuestros hermanos iban por todos lados llevando el Evangelio. Y qué ejemplo para nosotros también. Gracias porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación y es la única forma en que tú puedes declarar a las personas justas cuando la predicación del Evangelio se lleva adelante. Y pedimos, Señor, que podamos ver a más personas escuchando el Evangelio, pero recibiéndolo y aceptándolo y entregando sus vidas a Cristo, pidiendo por la salvación de su alma. Pedimos, Padre, que ahora tú nos bendigas, tú estés con cada persona aquí, aun si hay alguien que no te conoce, Señor, aún que no ha hecho arreglado sus cuentas contigo, que no salgan de este lugar sin estar seguros del destino de su alma. Y aquellos que están en sus hogares te pedimos lo mismo, Señor. Si hay alguien escuchando este mensaje, tú estés obrando en sus corazones ahora mismo para que vengan a Cristo también. Bendice la iglesia, danos a todos el deseo y el ánimo para serte fieles y servirte como tú te lo mereces. Bendícenos ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos despedidos, nos vemos el domingo que viene. Les deseo a todos una buena semana, una semana de mucho crecimiento espiritual, mucha victoria espiritual para cada uno, ¿sí? El Señor les bendiga.